El regreso a Monterrey. En los primeros meses del año de 1938, el siervo de Dios decidió ir a Monterrey, ciudad que lo llenaba de recuerdos, las revelaciones, la voz de Dios que cambió su nombre, su estancia con Saulo y Silas, los acontecimientos en el año 1926. Ahora todo era diferente, se preguntó, ¿habrán cambiado también los hermanos que conocí? Cuánto añoró regresar y compartir la verdadera doctrina de Dios con todos aquellos a quienes conoció, con Saulo, con Silas. Qué diferente fue el viaje de Guadalajara a Monterrey, ahora en ferrocarril. Tiempo atrás había caminado penosamente de Monterrey a Guadalajara, reconoció algunos lugares, las estaciones donde había predicado, en las que habían pernoctado, algunas que le sirvieron como refugio frente a sus perseguidores, todo fue recuerdo y satisfacción. Sin embargo, aquello que más recordó en su corazón fue el continuar obedeciendo, cumpliendo la voluntad de Dios. Los hermanos que le acompañaron gozaron de los comentarios sobre los emotivos sucesos de ese peregrinar insólito, cuyas imágenes trascendían del padecimiento al gozo. Atentos a esos relatos estaban su esposa y los hermanos Julián Zamora, Gregorio Robles, Isabel Acevedo y María Vázquez. Sintió prisa por ese reencuentro fraternal y emotivo. Al llegar a la ciudad inmediatamente se trasladó al domicilio de la hermana María Luisa Espinosa y su familia, a quienes recordaba por su buen testimonio. Grato fue el encuentro, el recibimiento amable, actitud cordial y entusiasta. El apóstol en breve comentario habló del trabajo de evangelización y las agradables experiencias, luego abundó sobre la doctrina revelada por Dios, destacando el nombre de Jesucristo como base y fundamento de la Iglesia del Dios viviente. María Luisa lo escuchó, con atención y extrañeza, visiblemente incómoda por la nueva doctrina. En franco disgusto rechazó asimilarla. Su nueva condición de miembro de la Iglesia Bautista había modificado su forma de pensar y de actuar. La agudeza de los argumentos del siervo de Dios la incomodaron, en términos de doctrina le significaba perder. En breve interrupción María Luisa hizo llamar a su pastor y estableció el debate doctrinal. Ante los sólidos argumentos de la nueva doctrina el pastor se sobresaltó, se irritó y con visible turbación vociferó en evidente derrota, misma que dibujaba con mayor contraste la sobriedad, mesura y calma del ungido de Dios, en franco éxito. María Luisa, ante tan iluminada imaginación, tan ágil talento, tan firme convicción, perdió la compostura y en decidida actitud ofensiva, jactanciosa y ensoberbecida humilló fatuamente al siervo de Dios, en actitud denigrante mostró su último recurso gritando, ¿por qué defiende apasionadamente el bautismo en el nombre de Jesucristo, si usted es trinitario? Y repitió deletreando, Trinitario, recuerde, haga memoria, a usted lo bautizó Silas en San Pedro de las Colonias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en actitud divergente, para avergonzarlo, le recalcó con sarcástica risa, y si lo duda, Silas todavía vive al lado de Saulo, pregúntele a él mismo, vive por el rumbo de la fundición del 3, allá por las Graseras. Y añadió, ¿qué contradicción? Usted refuta la Trinidad y su origen es trinitario. Y la carcajada irónica cerró el comentario. El apóstol Aarón enmudeció por la sorpresa, contuvo el aliento, sumergido en su conciencia buscó el fugaz lapso del acto en que fue bautizado, no pudo encontrarlo, recordaba solamente la emoción del momento. Sin aclarar más, se dirigió al sitio indicado. Con paso veloz, era seguido por el grupo de hermanos. Su rostro dibujaba honda preocupación. Llegó al sitio indicado, le abrieron la puerta, no reconocieron al hermano Aarón, invitaron a pasar el grupo y quien les abrió les dijo, anoche soñé que un grupo de ángeles me visitaba, quizás sean ustedes. Aquella persona caminó con dificultad, estaba visiblemente desmejorado y semiparalítico, los condujo hasta donde estaba otro hermano, de apariencia sombría y calculadora, les dijo, ¿pueden sentarse? ¿Quiénes son ustedes? El hermano Aarón se esforzó por identificarse como el soldadito que hace algunos años había estado a su servicio con su esposa, dedicado a las labores domésticas. Con culta ironía aquella persona le dijo, sí, te recuerdo, eres el soldado que barría el solar y aseaba el templo. Aquel hombre guardó un breve silencio en disposición reflexiva y orientadora y le dijo, mira, soldadito, actualmente hay predicadores que dicen que al bautizarse debe invocarse el nombre de Jesucristo, lo cual es una herejía.
pero tú sabes que nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en la Trinidad. El rostro del hermano Aarón cambió, exhibió ansiedad y preocupación. Aquel hermano, percibiendo la incertidumbre del hermano Aarón, agregó: no te dejes engañar, entre los predicadores falsos hay uno muy tenaz y persuasivo, se llama Aarón. Comprendo que por eso nos visitas. ¿Tienes miedo de Aarón, verdad? No le tengas temor, nosotros te ayudaremos. Ante tales aseveraciones el siervo de Dios no pudo callar más y, a pesar de la carga de angustia, les dijo: yo soy ese Aarón. Sintió el deber de transmitir a esta pareja de viejos evangelistas enfermos de sombra las revelaciones doctrinales, destacando la importancia del nombre de Jesucristo en la trascendencia del bautismo como principio y base espiritual de todo cristiano. Tremendo fue el choque para esos hombres curtidos en la complicidad de la mentira, del manejo verbal de sus predicaciones, vanas y acomodaticias, en sus argumentos encubridores y tramposos. Ambos estaban sorprendidos al ver y escuchar a aquel pasivo e inofensivo militar, que ahora demostraba gran capacidad y agilidad bíblica, que manejaba con destreza la realidad, la síntesis y el extracto de una verdad irrefutable. La hemiplejía de uno de estos hermanos se hizo más evidente, tartamudeaba, balbuceaba y, a pesar de que alzaba el tono de su voz, no se comprendía nada. Los dos estaban heridos y confusos, muy dolidos de que aquel pobre y menesteroso a quien humillaron, hoy con autoridad y sabiduría declarara abiertamente la evidencia de sus grandes falsedades y errores doctrinales, que difícil era aceptar la verdad después de haber predicado tanto tiempo la mentira. Sin embargo, su irritación se incrementó cada vez más, el ambiente era hostil, ambos viejos gritaban que no comprendían nada, que nada de esas ideas le había sido enseñado. Alzando cada vez más fuerte la voz gritaban: ¿dónde aprendiste esas barbaridades? ¿De quién aprendiste esas herejías? La pareja, enardecida en su inconsciencia, apresuraba sus conceptos, se movían de un lugar a otro impacientes, inseguros se levantaban y se sentaban demostrando su inevitable derrota. Sus rotundas negativas casi llegaron a la agresión física. De pronto, le dijeron: retírate. Lleva tus herejías a otra parte. El siervo de Dios salió profundamente preocupado, sumido en el análisis de sus pensamientos, en silencio apresuró el paso, los hermanos le seguían a corta distancia, todos se preguntaban cuál sería la actitud ante ese problema, ellos tenían en mente algunas alternativas, pero no se atrevían a transmitirlas. Sin embargo, con inquietud vieron el rostro del hermano Aarón se transformó y pasó de la preocupación a la reflexión, sabían que detrás de cada actitud tenía una fuente de inspiración, una chispa que iluminaba sus actos. El apóstol veía comprometida su transparencia, su honestidad y su deber con la verdad de Jesucristo era no permitir que ningún acontecimiento se convirtiera en el secreto de su vida, su ejemplo era la verdad de Cristo, la obediencia a Dios pese a lo que sucediera. Se dijo: un discípulo de Cristo no debe esconder nada que le avergüence, la verdad como meta, era la imagen de Dios, de la voz que escuchaba, la imagen de Él mismo. Suspiró con tranquilidad, sabía una respuesta a la altura de los valores espirituales bajo una conducta de rectitud y resiedumbre que fundaba cada acontecimiento en la verdad. La decisión fue definitiva: comunicarse a Guadalajara. Era prioritario y necesario que la Iglesia se enterara que estaba viviendo una aflicción y que frente a ello es imprescindible la oración de fe. El grupo se dirigió a la oficina de telégrafos. Envió un telegrama al encargado de la iglesia, el hermano Prisciliano González. El texto decía: hable a la iglesia, que se pongan en oración y ayuno para que Dios solucione un problema de vital importancia. No les comunicaré que es hasta llegar a Guadalajara. Hay ocasiones en que todo en este mundo, por momentos, pareciera convertirse en cuestionamientos. Así pensaban los que le acompañaban, sin embargo la fe de los siervos de Dios es tan viva y real, que los hermanos se sintieron a salvo. La solución era la oración de fe, la fe que todo ilumina y transforma. ¿Por qué dudar? Él había actuado vertical y honestamente, de acuerdo a la sinceridad de su conciencia. Dios tiene la solución. El hombre de fe suspiró tranquilo, creía firmemente en el destino que Dios le señalaba. El tenso y angustioso ambiente se aligeró.
Después un viento tenue, fresco y agradable fue el presagio de la respuesta divina. Casualmente, muy cerca del telégrafo se encontró con un antiguo conocido, Irineo Rojas, funcionario evangélico de la Iglesia del Consejo, quien dirigía algunas iglesias y un considerable número de seguidores. El siervo de Dios, en breve comentario le participó su preocupación, lo contradictorio de su vida misionera, predicaba a Jesucristo y había sido bautizado en la Trinidad. Rojas, sin inmutarse, con aire superficial le dijo: no debes preocuparte, déjate de niñerías y cállate, no comentes a nadie este suceso, si la iglesia se entera se te van a ir porque pensarán que les has mentido. Tú tienes mucha gente que seguramente dudará de tu honestidad, esto se resuelve fácilmente, si quieres hoy mismo yo te bautizo en el nombre de Jesucristo y te vas bautizado. ¿Te parece? El ungido de Dios entendió la falsedad y frivolidad de Rojas, le incomodó el haber compartido su preocupación con ese deshonesto misionero, era realmente un pseudo religioso. Después de un silencio se negó, diciendo: si el fundamento no es legítimo, ¿cómo puedo edificar? Se despidieron. Llegando a Guadalajara, el hermano Aarón reunió a la iglesia y les comentó lo acontecido, su origen trinitario y la intensidad de su angustia al pensar que muchos lo interpretarían como una irregularidad doctrinal. El impacto de esta verdad conmovió a la iglesia y la emoción fue inenarrable, porque ese acto fue entendido como prueba de valentía y sinceridad, no hubo reproches, ni protestas. El eco de la fe en el enviado de Dios llegó a lo más profundo de los hermanos y su credibilidad a la doctrina se incrementó de tal manera que en actitud mayoritaria lo apoyaron plenamente diciendo: hermano Aarón, Dios está con usted y nosotros también. El siervo de Dios solicitó que toda la iglesia iniciara fervientes y prolongadas oraciones. Aquel tiempo de ayuno y oración en espera de la respuesta de Dios fue de 8 años en petición. Que el Señor nos diga qué hacer, fue siempre la respuesta del siervo de Dios. Durante este tiempo el siervo de Dios en solemne ceremonia seleccionó a 2 hermanos de pacto, voto de no contraer matrimonio, Lino Figueroa y Prisciliano Santos, para que bautizaran a los hermanos. Ellos iniciaron el bautismo en el nombre de Jesucristo. Así uno bautizó al otro y viceversa, inmediatamente el hermano Figueroa bautizó al hermano Aarón, enseguida a los ministros y luego a toda la iglesia. Este fue un acto de vital importancia para la iglesia, el desconcierto aparente se transformó en sentimiento de fe que se cristalizó en la aceptación del bautismo de verdad. La emoción invadió la conciencia de los asistentes, pues este suceso singular dio certeza entre quienes aceptaban a Cristo y su verdad a través del bautismo. Muchos hermanos que temieron o dudaron bautizarse tuvieron revelaciones en donde Dios les manifestó el verdadero bautismo en el nombre de Jesucristo y bajo la autoridad de un auténtico enviado de Dios. Estos hechos, la espera en petición sobre la respuesta del bautismo del hermano Aarón duró hasta 1943, año en que Dios le revela: porque te detienes, levántate y bautízate invocando mi nombre. Y un 18 de julio él mismo se bautiza a varios pastores y ellos bautizan a otros hermanos. La respuesta revelada por Dios a su enviado fue dada.